Vamos con las fuerzas mecánicas especiales. Entonces vamos a aprender acá a dibujar en cada diagrama que me presenten, miren, cada uno de los diagramas que me presenten, las fuerzas que actúan sobre los elementos. He empezado con el más sencillo de todos. Acá, el peso de un cuerpo. Entonces dice que aquí hay tres objetos. Está el elefante, está una persona y está una pluma. En ausencia de aire, si hiciera este experimento sin que hubiera aire, los tres caerían exactamente igual. La persona, la pluma y el elefante. Caerían exactamente, bajarían, si estuvieran los tres alineados, los tres bajarían todo el tiempo alineados. En ausencia de aire cambiaría, este quedaría arriba, este bajaría después y este bajaría primero, en presencia de aire. En ausencia de aire, los tres bajan simultáneamente. La única fuerza, ojo, estas lineecitas quiere decir que están cayendo libremente, están cayendo como si fuera al vacío, pero a un vacío donde no hay aire. ¿Listo? La única fuerza presente ahí es el peso del cuerpo. Obviamente, el peso está relacionado con la gravedad, también se llama la fuerza gravitacional o el peso del cuerpo. Ojo, el peso es nuestra primera fuerza y siempre la vamos a dibujar con una flecha vertical apuntando hacia el centro de la Tierra, pues si estamos en la Tierra, o hacia el centro del planeta. Fíjense en que la fuerza del peso aquí la representé vertical con flechas verticales. El peso siempre lo voy a representar con flechas verticales. Ahora, mire que esta flecha no es igual de grande a esta, ni es igual de grande a esta. ¿Por qué dibujo unas flechas de más tamaño que otras? Porque ahí este objeto, la pluma no pesa casi nada, bueno, aquí el niño pesa más y el elefante pesa mucho, ¿cierto? Entonces, proporcional a su peso, yo debo dibujar la flecha. Y recuerden, peso siempre es vertical. El peso de un cuerpo, pues obviamente lo vamos a trabajar con la W, porque W quiere decir weight en inglés es peso, ¿cierto? Y se halla el valor de este vector se halla multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad del planeta donde se encuentre. Si queremos trabajar hallando el peso de esta pluma en la Tierra, será la masa de esa pluma por ¿cuánto? 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad en la Tierra. La segunda fuerza es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que le hace la superficie al objeto que se apoya en ella. Fíjense que esta es una superficie. Esta es una mesita, ¿cierto? Que está empotrada en una pared. Y sobre esta mesita coloqué este libro. Sobre este libro actúan dos fuerzas. La primera es el peso, ¿no? Que siempre es vertical y bajando. Siempre. La segunda fuerza, miren cómo se dibuja. Debe ser formando 90 grados con la superficie y saliendo de la superficie. Es esta, la fuerza normal. Entonces, si usted se fija acá, mire el ángulo que hay. 90 grados. Cuando uno dibuja la línea así, quiere decir ángulo de 90 grados. ¿Entre quién es el ángulo de 90 grados? Entre la superficie, mire la superficie. Esto quiere decir superficie. Entre esa superficie y la línea morada, que es la fuerza, y queda hacia arriba, mire, saliendo de la superficie hacia arriba. Esa se llama la fuerza normal, la fuerza que hace las superficies a los objetos que se apoyan sobre ellas. Siempre es perpendicular a la superficie y saliendo de ella. Bueno, miren, vamos a dibujar las fuerzas que actúan, las dos fuerzas que hemos visto, las vamos a colocar sobre la masa 1. Entonces, la primera fuerza, que es desde el centro del objeto y vertical, mírela. ¿Cómo se llama esta fuerza? El peso. El peso, porque el peso siempre es vertical y desde el centro del objeto hacia abajo. Y ahora voy a dibujar la fuerza normal. La fuerza normal debe formar 90 grados con la superficie de apoyo. La superficie donde se está apoyando la masa M1 es esta, miren. Miren, se llama un plano inclinado. Ahí sobre esa superficie es que está apoyado la masa 1.
Formando ángulo de 90 grados y saliendo de la masa, voy a dibujar esta que es la fuerza normal. Miren, si yo proyecto acá esta línea, si yo la proyecto hasta acá, mire, el ángulo que hay entre la superficie, mire, y la fuerza es de 90 grados, miren. Ese ángulo acá es de 90 grados. Por eso esta es la fuerza normal y mire para dónde va. Fíjese que la normal no siempre va vertical. Mire, aquí la normal es vertical. El peso es vertical. El peso siempre es vertical, pero la normal depende de la superficie. La normal tiene que ser a 90 grados, mire, 90 grados de la superficie y saliendo de la superficie. Así es la normal. Para calcular la normal no hay fórmula, se tiene que deducir de las demás fuerzas. Para calcular el peso sí hay fórmula, recuerden que el peso es la masa por el valor de la gravedad, que si es en la Tierra, 9,8 metros segundo cuadrado. Con la normal no tenemos fórmula. Ahora, si yo me voy a la masa 2 y me piden dibuje las fuerzas sobre la masa 2, pues lo primero que dibujo es esta vertical. ¿Quién es esta vertical? El peso. Como es la masa 2, yo aquí diría el peso 2. Y aquí como estoy hablando de la masa 1, mire aquí dice masa 1, pues yo diría acá peso 1. ¿Listo? Acá peso 2. Si me dijeran calcúlelo, yo digo pues el peso 2 es el producto del resultado de multiplicar la masa 2 por la gravedad. Ya lo calcularía. Si me piden dibuje la normal acá, miren, dibuje la normal acá. Acá no existe fuerza normal sobre este objeto, porque este objeto no está apoyado en ninguna superficie, está en el aire. Fíjense que él no está apoyado acá contra esta pared, no está apoyado, está en el aire. Lo sostiene la cuerda y nada más. Ahora, estando ahí la cuerda, pues de una vez pasemos a la tercera fuerza. La tercera fuerza se llama la tensión. Tensión se da en las cuerdas. Siempre que haya una cuerda, usted dice hay tensión. Entonces, miren. Sí, la fuerza normal es cuando el objeto está apoyado sobre la superficie. Si no está apoyado en la superficie, sino que está al aire, no hay normal. ¿Listo? Y entonces la tensión la voy a dibujar, miren, en la misma dirección de la cuerda, pero sosteniendo el objeto. ¿Qué evita que esta masa 2 se caiga? Una fuerza que actúa hacia arriba. Y esa fuerza que actúa hacia arriba se llama la tensión de la cuerda, y la tensión siempre la vamos a marcar con T y debe ir en la dirección de la cuerda. Bueno, teniendo eso presente, ¿será que sobre la masa 1 hay tensión? Sí, porque está traído sobre la cuerda. Claro, esta masa trata de bajar. ¿Quién impide que esto baje? Esta cuerda está impidiendo que esto baje, está haciendo fuerza hacia arriba y esa fuerza es la tensión en la cuerda, o esa cuerda queda tensionada evitando que eso baje. Ahora, igual que la normal, para la tensión no hay fórmula, tengo que deducirla de la manera como estén las fuerzas, hay que hacer la deducción de cuánto vale la tensión. Nuestra cuarta fuerza es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Se presenta cuando hay dos superficies en contacto. Ojo, cuando hay dos superficies en contacto, voy a decir que hay fricción. Por ejemplo, acá este amigo está tratando de empujar esta caja. ¿Listo? Hay una superficie de contacto entre la caja, mire. Hay un contacto entre la caja y el piso. El piso es de madera, ¿cierto? Entonces sucede, hay un contacto acá, mire, entre ese piso que es de madera, entre esas dos superficies se genera un contacto. Y por eso a él le cuesta mucho trabajo mover la caja. Pero si yo quitara ese contacto, si por ejemplo colocara acá en el medio unos balines, ¿cierto? Unos balines en toda esta parte, colocara los balines y el amigo empujara la caja, ¿qué pasaría? Se movería mucho más fácil la caja. ¿Por qué? Porque se liberó el rozamiento entre esas dos superficies. La fuerza de rozamiento sí existe fórmula para calcularla.
Entonces, la fuerza de rozamiento, o aquí también dice fuerza de fricción, mire, FF, se calcula como mu por la normal, donde mu se le llama coeficiente de rozamiento y hay de dos clases. Bueno, y aquí estamos con los dos clases de rozamiento, el estático y el dinámico. ¿Cuándo se presenta cada uno para que ustedes lo identifiquen? Entonces, no sé cuántas de ustedes han hecho el ejercicio de ayudar a empujar un carro. Cuando uno empuja el carro, cuando inicia a empujarlo, tiene que hacer muchísima fuerza. Pero una vez el carro adquiere un poquito de movimiento, ya tiene que hacer menos fuerza. Siente como si usted ya hiciera menos fuerza o como si le rindiera esa fuerza, lo moviera más. Es porque cuando los cuerpos están quietos, estas dos superficies están más en contacto, cuando están quietos los cuerpos. Cuando los cuerpos inician a moverse, esas superficies bajan la fricción, baja el rozamiento, y entonces ya es más fácil movilizar los cuerpos. Entonces, para los ejercicios, cuando el cuerpo esté quieto, vamos a utilizar estos valores. Y si el cuerpo se está deslizando, se está moviendo, utilizamos estos valores. Es muy fácil identificarlo. Por eso el dinámico siempre es más pequeño que el estático siempre es más grande. Y por eso la fuerza de rozamiento estática es mucho más grande. ¿Listo? Es más difícil empezar a mover las cosas que ya cuando tienen movimiento hacer que continúe su movimiento. Ahora, en esta tabla uno dice, mire, la lee así. Si está rozando hule sobre concreto, hule casi que es una llanta, ¿cierto? Sobre un pavimento, el coeficiente estático es 1, el dinámico es 0,8. O sea, hay demasiada fricción. Si usted trata de empujar un carro con el freno de mano puesto, va a ser muy difícil porque se pega mucho el caucho al pavimento. Es de 1, mire, la fricción. Pero si está suelto el freno de mano, pues ya se va a hacer más fácil empujarlo. Ahora, acero sobre acero. Si está pulido el acero contra el otro acero, mire que ya disminuye el rozamiento. Bueno, y ahí puede ver los elementos uno sobre otro. Ojo, los que menor rozamiento tienen es, por ejemplo, acero sobre hielo. Entonces, por eso en el patinaje se utilizan patines de acero sobre pistas de hielo, porque la fricción es muy baja y se desliza uno muy fácil. Eso tiene que ver con estos coeficientes. Ahora, ¿cómo dibujo la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción? Miren, aquí está el dibujo. Es una flecha porque es un vector. No, ojo, siempre va a ser contraria hacia el movimiento. Si él logra mover la caja, ¿en qué dirección se mueve la caja? Mire, hacia la izquierda se movería la caja, ¿cierto? Por el piso hacia la izquierda. La fricción es por el piso hacia la derecha. Esta es la fuerza de fricción, mire. Fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Este es el dibujo. Una flecha contraria a la dirección de donde se está moviendo el cuerpo o de donde tiende a moverse el cuerpo. Bueno, si yo dibujo aquí la fricción sobre la masa 1, ¿hacia dónde dibujaría la fricción? Bueno, acá la fuerza de rozamiento se dibuja así, miren. Esta será la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Porque al cortar esta cuerda, esto tiende a bajar. Y la fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario. Esa sería la fuerza de rozamiento. Igual si no se corta, pero ojo, recuerde que el solo hecho de que tienda a moverse, la fricción actúa en sentido contrario. Si aquí está estático, ¿cierto? Hay fricción y hay fricción estática y por eso están los coeficientes estáticos. Porque ese cuerpo trataría de moverse hacia abajo. ¿Quién lo impide? Dos cosas, la tensión y la fricción. Esas dos cosas lo están impidiendo. Ahora, ¿acá hacia dónde iría la fricción? Hacia ningún lado porque no hay superficie en contacto. Tiene que haber superficie en contacto para que haya fricción. Bueno, eso es la fuerza de rozamiento o de fricción y se calcula con esta fórmula y se dibuja así teniendo en cuenta ese concepto. La siguiente fuerza es la fuerza en los resortes.
La fuerza elástica solo se da en los resortes. Entonces, si usted tiene esta masa, ¿cierto? Bueno, resortes y bandas de cauchos, pero aquí en física vamos a trabajarla especialmente con resortes. Entonces, aquí hay un resorte. El resorte inicialmente, mire, inicialmente mi resorte estaba así. Estaba totalmente comprimido ahí. Si no le tenía nada puesto, el resorte se queda ahí en esa formita todo el tiempo. Pero cuando ya le coloco la masa, entonces este resorte se estira, pero se estira cierta longitud. Y ahí ya se queda estático. Él está haciendo fuerza. Si no estuviera haciendo fuerza, pues esta masa se caería. Entonces ese resorte está haciendo fuerza. La fuerza la hace en la dirección de él, mire. En la dirección de él. Esta sería la fuerza del resorte. ¿Cómo se calcula? La fuerza del resorte se calcula como la constante de elasticidad del resorte por el valor de la deformación. La deformación se llama delta de X. Bueno, ¿qué es eso? Mire, la fuerza en el resorte es una fuerza especial. Primero, para calcularla yo debo medir el resorte en su longitud inicial. La longitud inicial se llama L sub 0. O sea, la medida del resorte sin que le haya puesto ningún objeto que sostenga. Luego, cuando ya le pongo un objeto a sostener, él me mide una longitud que se llama la longitud final. Y si yo resto la longitud final menos la longitud inicial, me da cuánto se estiró. Eso de cuánto se estiró se llama la deformación. Y la deformación es la que llamamos aquí delta X, mire. Entonces, el valor de la deformación por la constante del resorte. Ahora, ¿qué es esa constante del resorte? Se llama constante de elasticidad y ese es un valor que me dice qué tan duro es el resorte. Usted ha jugado con resorticos y hay resorticos que son muy fáciles de comprimir y estirar. Trate de comprimir el resorte de la suspensión de un automóvil. Muy imposible, ¿cierto? Será muy duro. Quiere decir que esa constante de ese resorte del automóvil será muy alta. Este valor de constante para el automóvil es muy alta. En cambio, para un resortico de esos de mano que se deja moldear fácil, esa constante es muy baja. Entonces, la constante me dice qué tan duro o qué tan fácil de comprimir es el resorte, ¿listo? Y el producto de esos dos, de la constante y la deformación, me da la fuerza. Pero hay una cosa, entre más estire, porque yo puedo colocar mi masa ahí, ¿cierto? Dejar que se sostenga por el resorte, pero yo puedo seguir bajando mi masa y entonces se me deformaría más el resorte. Y si el resorte se deforma más, pues la fuerza que haría el resorte acá va a cambiar. Entonces la fuerza en el resorte es una fuerza que cambia con la deformación. Entre más lo estire, él hace más fuerza para recuperar su forma, o entre más lo contraiga, él hace más fuerza para estirarse. Es proporcional a la deformación.